Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un caso legal que está dando mucho de qué hablar. La batalla entre TikTok, ya sabes, las redes sociales, es súper popular, y el gobierno de Estados Unidos. Sí, y esto va mucho más allá de una simple disputa legal. Estamos hablando de un choque enorme entre la libertad de expresión, la seguridad nacional y el futuro de las plataformas digitales. Tenemos opiniones de la Suprema Corte, análisis legales, vamos, de todo, para ayudarte a entender qué está en juego. Prepárate para muchos momentos de, mientras desmenuzamos los argumentos, las preocupaciones y las posibles consecuencias de este caso histórico. TikTok contra Garland. Es como si estuviéramos rastreando el caso desde las calles de TikTok hasta la Corte Suprema y más allá para ver cómo afecta tu futuro en línea. Empecemos por el principio. TikTok se ha convertido en un gigante, más de 170 millones de usuarios solo en Estados Unidos. Pero aquí está el truco. Su empresa matriz, ByteDance Ltd., está sujeta a las leyes chinas. Y esas leyes podrían obligarla a compartir datos de usuarios con el gobierno chino. O sea que el gobierno chino podría estar espiando nuestros datos. Eso suena bastante serio. Exactamente, y esa es la raíz de las preocupaciones de seguridad nacional para Estados Unidos. Imagínate lo potencial de manipulación, la influencia en elecciones, el acceso a información confidencial. Y para lidiar con esto, el gobierno estadounidense implementó la Ley de Protección de los Estadounidenses contra aplicaciones controladas por adversarios extranjeros, ¿no? Correcto. Básicamente, esta ley prohíbe a las empresas en Estados Unidos proporcionar servicios a TikTok a menos que sus operaciones aquí se separen del control chino. Y ojo, porque la ley tiene dos maneras de designar una app como controlada por un adversario extranjero. Y TikTok, por estar bajo ByteDance Ltd., ya está en la mira. Pero no podría decirse que esta ley es un poco extrema. No podría afectar la innovación y perjudicar a los mismos usuarios que el gobierno intenta proteger. Buena pregunta. Y esa nos lleva al meollo del asunto. Viola esta ley la primera enmienda, la que protege la libertad de expresión. Esa es la madre de todas las batallas legales, ¿verdad? ¿Cuáles son los argumentos de cada lado? El gobierno argumenta que la ley es neutral en cuanto al contenido. Su objetivo principal es evitar que un adversario extranjero recopile datos, no censurar ideas. Dicen que es una respuesta justificada a las amenazas a la seguridad nacional. O sea, no se trata de controlar lo que la gente dice en TikTok, sino de proteger la información que se recopila. ¿Y qué dice TikTok al respecto? TikTok argumenta que la ley, tal como se aplica a ellos, sí afecta a la primera enmienda. Dicen que obstaculiza actividades protegidas como la creación de contenido, el acceso a una plataforma única para expresarse y el derecho de asociación con otros usuarios. Estamos hablando de una plataforma con millones de usuarios que la usan para expresarse, conectar con otros y acceder a información. Es cierto, TikTok se ha convertido en un espacio digital vital para mucha gente. Restringir el acceso a la plataforma, aunque no se centren en el contenido en sí, podría verse como una limitación a la libertad de expresión. ¿Y qué ha dicho la Suprema Corte sobre este caso tan complejo? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La Corte Suprema ha mantenido la ley, pero no ha sido una decisión unánime. Aquí hay mucho que analizar. ¿Podrías darnos un resumen de las diferentes opiniones del tribunal? Me imagino que esto nos dará una idea de cómo piensan los jueces sobre este tema tan delicado. Por supuesto. La opinión mayoritaria argumenta que la ley es neutral en cuanto al contenido, que sirve a un interés gubernamental convincente en la protección de datos y que está diseñada adecuadamente para abordar ese interés. En resumen, la mayoría del tribunal se puso del lado del gobierno. Entiendo. Pero mencionaste que no fue una decisión unánime. ¿Qué opinaron los demás jueces? Exacto. La jueza Sotomayor, aunque está de acuerdo con el resultado, presenta una opinión concurrente en la que plantea algunas preocupaciones. Argumenta que la ley sí tiene implicaciones para la primera enmienda, ya que afecta las actividades expresivas de TikTok y el derecho de asociación de los usuarios. O sea, le preocupa que la ley, aunque busque proteger la seguridad nacional, pueda tener un impacto negativo en la libertad de expresión. ¿Y qué hay del juez Gorsuch? Dijiste que él también tenía una opinión interesante. Sí, el juez Gorsuch también presentó una opinión concurrente. Él se centra en los peligros de la manipulación encubierta de contenido y no está muy convencido con la etiqueta de neutral en cuanto al contenido. Espera, ¿estás sugiriendo que la ley podría estar yendo demasiado lejos al intentar controlar el contenido que se comparte en TikTok? Esa es una interpretación válida. Parece estar preocupado por el riesgo de que el gobierno use la seguridad nacional como pretexto para censurar opiniones o ideas que no le gustan. Esto nos lleva a la cuestión de la confianza. ¿Podemos confiar en que el gobierno usará este poder de manera responsable? Esa es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. Pero este caso nos recuerda la importancia de ser críticos con el poder, ya sea del gobierno o de las empresas tecnológicas. Y hablando de eso, este caso no se trata solo de TikTok, ¿verdad? Va mucho más allá. Tienes toda la razón.
Es un recordatorio de que el mundo digital no está separado del mundo real. Las decisiones que tomamos en línea tienen consecuencias reales en nuestras vidas, nuestra sociedad y nuestra democracia. Es fascinante cómo un caso aparentemente centrado en una sola aplicación puede tener ramificaciones tan profundas. Y eso nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué implicaciones tiene este caso para nosotros, los usuarios de Internet? Esa es la pregunta del millón. Y para responderla tenemos que analizar las posibles consecuencias de esta decisión, tanto a nivel nacional como global. Bueno, para empezar, este caso podría sentar un precedente para que se revisen más a fondo las prácticas de recopilación de datos de otras plataformas de redes sociales. O sea que otras plataformas como Facebook, Instagram o Twitter podrían estar en la mira del gobierno. Podríamos ver una especie de efecto dominó con más restricciones a las plataformas digitales. Es una posibilidad. Si el gobierno puede justificar la restricción de TikTok basándose en preocupaciones de seguridad nacional, podría usar argumentos similares para regular otras plataformas que recopilan grandes cantidades de datos de usuarios. Eso suena a un cambio radical en el panorama digital. ¿Qué tipo de regulaciones podríamos ver en el futuro? ¿A qué tendríamos que estar atentos como usuarios? Podríamos ver leyes que obligan a las plataformas a ser más transparentes sobre sus prácticas de recopilación de datos, a dar a los usuarios más control sobre su información o incluso a limitar la cantidad de datos que pueden recopilar. Y esto no podría afectar la innovación en el sector tecnológico. No sería como poner un freno al desarrollo de nuevas plataformas y servicios digitales. Es un riesgo a considerar. Cualquier regulación puede afectar la innovación, pero también es importante encontrar un equilibrio entre libertad de las empresas para operar y la protección de los derechos de los usuarios. Tienes razón, es un tema complejo con muchas aristas. Y hablando de complejidad, volviendo al caso de TikTok, la ley exige que se separe de ByteDance ATD para poder seguir operando en Estados Unidos. ¿Es esto realmente factible? ¿Qué implicaría en la práctica? Esa es una pregunta con una respuesta complicada. La desinversión de una empresa tecnológica de este tamaño es un proceso largo y complejo, que involucra muchos aspectos legales, financieros y operativos. Claro, no es como vender una casa o un coche. Estamos hablando de una plataforma con millones de usuarios, una tecnología compleja y una enorme cantidad de datos. Exactamente. Y en este caso hay una presión adicional por el plazo establecido por la ley, que es de 270 días, aunque el presidente puede dar una prórroga de 90 días si se cumplen ciertas condiciones. Incluso con la prórroga, el tiempo es limitado. ¿Qué pasa si no se puede completar la desinversión a tiempo? TikTok tendría que cerrar en Estados Unidos. En ese caso, sí, TikTok tendría que dejar de operar en Estados Unidos. Sería un golpe enorme para la plataforma y para sus millones de usuarios en el país. Y no solo para TikTok, también tendría implicaciones importantes para el mercado de las redes sociales en Estados Unidos. Imagínate el vacío que dejaría y cómo otras plataformas intentarían llenarlo. Sin duda, sería un cambio sísmico en el panorama digital. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Qué significa este caso para el futuro de Internet y cómo lo gobernamos? Esa es una pregunta fundamental. Estamos viendo el comienzo de una nueva era de regulación de Internet. ¿Cómo podemos asegurar un futuro digital que sea seguro, libre y justo para todos? Este caso es un punto de inflexión. Nos obliga a pensar en el equilibrio entre la seguridad nacional y la libertad de expresión en la era digital, en el poder de las empresas tecnológicas y en la necesidad de un marco regulatorio global que proteja los derechos de los usuarios. Es un desafío enorme, pero también una oportunidad para construir un futuro digital mejor. Este caso nos muestra que las decisiones que tomemos ahora tendrán repercusiones durante muchos años. Absolutamente. Y no podemos olvidar que las consecuencias de este caso van mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos. ¿A qué te refieres? ¿Podría este caso sentar un precedente para otros países? Precisamente. Si Estados Unidos, con su fuerte tradición de libertad de expresión, puede justificar la restricción de una plataforma de redes sociales basándose en preocupaciones de seguridad nacional, otros países podrían sentirse más libres de hacer lo mismo. Es una idea preocupante, especialmente en países donde la libertad de expresión ya está amenazada. Podríamos estar ante un escenario donde las restricciones a las plataformas de redes sociales se extiendan por todo el mundo. Es una posibilidad que no podemos ignorar, y eso podría tener un impacto negativo en la libertad de expresión a nivel global. Pero también hay que reconocer que hay argumentos a favor de una mayor regulación de las plataformas de redes sociales. No podemos negar los problemas que existen con la desinformación, el discurso de odio y la manipulación. Es cierto, las plataformas de redes sociales tienen un enorme poder, y es importante que haya mecanismos para asegurar que ese poder se use de manera responsable. Entonces, ¿cómo encontramos el equilibrio? ¿Cómo regulamos las plataformas de redes sociales a nivel global sin socavar la libertad de expresión? Esa es la pregunta del millón. Y no hay una respuesta fácil. Pero tenemos que buscar soluciones. El futuro de Internet y de nuestra sociedad en general depende de ello. Totalmente de acuerdo.
Y este caso, TikTok contra Garland, nos recuerda la urgencia de esta tarea. ¿Qué podemos hacer como usuarios para participar en este debate y contribuir a la construcción de un futuro digital más justo y libre? Lo primero es estar informados. Casos como este nos muestran la importancia de comprender cómo funcionan las plataformas que usamos, qué datos recopilan y cómo se utilizan. Informarse es el primer paso para poder tomar decisiones conscientes y responsables. Exacto. Y también es importante hacer oír nuestra voz. Podemos contactar a nuestros representantes políticos, participar en debates públicos y apoyar a organizaciones que defienden la libertad de expresión y los derechos digitales. Es un llamado a la acción para todos nosotros. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se decide el futuro de Internet. Así es, el futuro de Internet está en nuestras manos. Trabajemos juntos para construir un mundo digital que sea seguro, libre y justo para todos. Excelentes palabras para terminar esta parte de nuestra profunda inmersión en el caso TikTok contra Garland. Nos vemos en la tercera y última parte, donde exploraremos las implicaciones globales de este caso histórico. Retomando nuestra conversación sobre las implicaciones globales de este caso, dijiste que la decisión de Estados Unidos podría tener un efecto dominó en otros países. ¿Podrías ahondar un poco más en eso? Claro. Imagina que eres un gobierno con un, historial no tan bueno en cuanto a libertad de expresión y ves que Estados Unidos, un país que siempre ha defendido la libre expresión, restringe una red social por motivos de seguridad nacional. ¿Qué piensas? Ya veo. Podrías pensar, si Estados Unidos lo hace, nosotros también. Pero no existe el riesgo de que esto se use como excusa para censurar y controlar la información, especialmente en países donde la libertad de expresión ya está en peligro. Exactamente. Es un arma de doble filo. Por un lado, la seguridad nacional es una preocupación legítima y los gobiernos deben proteger a sus ciudadanos. Pero por otro lado, este caso podría darles a los gobiernos autoritarios una nueva herramienta para silenciar a la oposición y controlar la narrativa. Es una situación complicada. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio a nivel global? ¿Cómo regulamos las redes sociales de manera que se proteja la seguridad nacional sin sacrificar la libertad de expresión? No hay una respuesta fácil, pero creo que la clave está en la cooperación internacional. Necesitamos un enfoque que involucre a gobiernos, empresas tecnológicas, la sociedad civil, organizaciones internacionales, a todos. ¿Qué tipo de marco regulatorio podríamos imaginar en un escenario ideal? Un marco ideal debería ser transparente, responsable y respetuoso con los derechos humanos. Debería establecer mecanismos claros para abordar las preocupaciones legítimas de seguridad nacional, pero al mismo tiempo proteger la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. Es un desafío enorme. Pero como hemos visto con el caso de TikTok, las decisiones que se toman en un país pueden tener repercusiones en todo el mundo. Regular Internet no puede limitarse a las fronteras nacionales. Totalmente de acuerdo. Este caso es un llamado a la acción para la comunidad internacional. Necesitamos trabajar juntos para crear un Internet que sea un espacio seguro, libre y abierto para todos. Y esto nos lleva de vuelta a nosotros, los usuarios. ¿Qué podemos hacer para contribuir a este esfuerzo? Como usuarios tenemos un papel fundamental. Podemos empezar por informarnos sobre cómo funcionan las plataformas que usamos, qué datos recopilan y cómo se utilizan. Es decir, ser usuarios conscientes y responsables de nuestros datos. Exactamente. También podemos apoyar a organizaciones que defienden la libertad de expresión y los derechos digitales y participar en debates públicos sobre la regulación de Internet. Nuestras voces son importantes. Este caso nos ha enseñado que el futuro de Internet no está definido. Depende de las decisiones que tomemos hoy. Así es. Y la responsabilidad es de todos, gobiernos, empresas y usuarios. Trabajemos juntos para construir un futuro digital que esté a la altura de nuestros valores. ¡Wow! ¡Qué viaje tan revelador en esta edición de The Deep Dive! Desde las calles de TikTok hasta la Corte Suprema, hemos explorado un caso que ha puesto de manifiesto las tensiones entre la seguridad nacional, la libertad de expresión y el futuro de Internet. Ha sido un placer compartir estas reflexiones contigo y con nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Recuerden, esto es solo el comienzo de la conversación. Sigan investigando, sigan cuestionando y sigan participando en la construcción de un futuro digital más libre y justo para todos. Hasta la próxima.